¿Mande? Entró muy bien la señal. Gloria a Cristo Jesús. Ya estoy al aire, esperando que se vayan conectando mis hermanos. Gracias, Señor, por la gracia de servirte. En el nombre de Jesús. Sí, buenas tardes, bienvenida también. ¿Cómo estás? José Herrera Mejía, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos. Dice Rocío que no se oye. Gracias por el comentario. Ahorita si quieres mencionar si se sigue escuchando o ya no, para ver qué podemos hacer, ¿sí? Esperemos que se escuche bien. ¿Cómo están? Mis hermanitos Mejía, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias a Dios por sus vidas. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Sí, es un gusto ya estar listos, ¿verdad, Marcela? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para iniciar nuestra clase de discipulado. Estamos aprendiendo. Susi dice que se escucha muy bien. Gracias, Susi, gracias por tu comentario. Gracias, lo apreciamos mucho. Dianita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Les enviamos un fuerte abrazo a toda la familia Aviña. Dios los bendiga grandemente. Qué gusto saludarlos. Rocío dice que ya se escucha bien. Gracias, Rocío. Gracias por estar siempre atenta. Muchas gracias. Saludo a Betty Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Todos son bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Nos emocionamos mucho cuando vemos sus nombres en la pantalla porque sabemos que ya estamos listos para iniciar esta clase de discipulado. Muy buenas tardes. Vamos a esperarnos un minutito más, ¿les parece? Para que se puedan conectar los demás hermanos, los que alcancen a llegar, antes de que empecemos. Quiero pedirles una disculpa, o más bien ofrecerles una disculpa a ustedes. El día de ayer tuvimos contratiempos con el internet. Estaba yo muy estresada porque, por un lado, bajo presión por causa de que no nos conectábamos, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr por medio de Instagram y después ya se logró por Facebook con el pastor. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias. Pero ahorita, gracias a Dios, pudimos estar muy bien ya con las redes sociales. La señal está llegando bien, esperemos que llegue bien también en sus casas. Gracias a Dios. Y bueno, aprovecho para saludar a nuestro hermano Manuel Cepeda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Marinita. Elena Moreno la había saludado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Entonces empecemos orando y démosle gracias a Dios por esta palabra que tiene para nosotros. Gracias hermano Alberto. Muchas gracias. Gracias a Dios. Bueno, oremos entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor. Primeramente a bendecirte y agradecerte la gran bondad que nos concede, Señor, de poder hablar, escuchar, entender, recibir tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros y vida en abundancia. Te damos gracias y te pedimos nos des un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia,
para ser oidores y hacedores de tu palabra, agradándote a ti en todas las cosas. Te alabamos, te bendecimos, atamos toda obra de las tinieblas, toda fuerza del enemigo que quiera interponerse para que escuchemos tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a todos tus hijos que están escuchando atentamente. Bendícelos a ellos y a toda su familia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén. 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 Gracias a Dios. Saludo a Araceli. ¿Cómo estás? Raquel Ramírez. Muy buenas tardes. Fanny García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes sean para todos. Bueno, pues vamos todos, por favor, a nuestro libro de Tito, que estamos. Araceli, ¿cómo estás? Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos al libro de Tito, capítulo 3, y vamos a continuar con este estudio que Dios nos está revelando cosas maravillosas que tiene su palabra, ¿verdad? Y dice aquí, libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, retomando la clase del día de ayer, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos estado estudiando acerca de la regeneración. Eso está aquí en el versículo 5, donde dice por el lavamiento de la regeneración. Esto habla del nuevo nacimiento. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué gusto. Un abrazo, hijita linda. Vicky, mi hermanita, muy buenas tardes. Miren, amados hermanos, es importante conocer desde el principio de nuestro caminar en el Señor, de que la vida en Cristo, es decir, la vida, esta nueva vida que Dios nos ha por cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesús. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que, vamos a decirlo así, experimentamos no porque sea un experimento, porque no es un experimento, el nuevo nacimiento. Se nace en el nuevo nacimiento una sola vez, ¿sí? En ocasiones, ¿cómo estás, Apo? Bernard, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Janet, un abrazo, hermanos. Bienvenidos. En el nuevo nacimiento, ¿sí? Una vez que nacemos de nuevo, es un caminar en el Señor. Es un estilo de vida que empezamos a vivir. No es una nueva religión, no es ni siquiera una religión. Es un estilo de vida, conociendo al Dios que creó los cielos y la tierra. Es un estilo de vida de todos los días de nuestra vida. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. De todos los días de nuestra vida. No es ir como lo hacíamos antes, ir a visitar cierto lugar cada 8 días cuando íbamos. No, este es un estilo de vida donde se habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, todos los días de nuestra vida, ¿sí? Un nuevo nacimiento implica entrar en las cosas que son de Dios y vivirlas, disfrutarlas, ¿sí? Dios es un Padre para nosotros. Él es nuestro Padre celestial, es nuestro Padre eterno. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseña, por medio de su Espíritu Santo, esta nueva vida a la cual
hemos pasado a formar parte, ¿sí? Esta nueva vida es necesario que nosotros tomemos en cuenta que cuando nacemos de nuevo, nacemos como todos los niños que nacen como niños. Entonces nosotros cuando entramos a la familia de Dios, entramos como niños. Y vamos creciendo por medio del alimento espiritual, que es la leche espiritual no adulterada, es decir, lo único que nos hace crecer es la palabra de Dios sin cambiarle nada, sin introducirle nada, sin quitarle nada. Es la palabra de Dios la que nos hace crecer, ¿sí? No debemos y no queremos y no lo vamos a hacer adulterar la palabra de Dios, porque entonces no estaríamos hablando la palabra de Dios. Y entonces por eso, por medio de la palabra de Dios, es por medio de lo cual nosotros crecemos. Cuando, amados hermanos, ustedes recibieron al Señor Jesús como yo lo hice, ¿sí? Ya casi 30 años, gracias a Dios. Ay, qué rápido pasa el tiempo. La verdad de las cosas, en mi caso, yo lo recibí como mi Señor y Salvador. Fue hermoso, precioso, fue un día muy especial para mi vida, gracias a Él, gracias al Señor. Pero yo no sabía todo lo que hoy Dios nos ha revelado y que ahora por la gracia de Dios ustedes están conociendo, que es un caminar, es un estilo de vida, ¿sí? Con tropiezos, con situaciones que pasan en nuestro caminar, porque estamos aprendiendo. Hola Chema, ¿cómo estás? Alice López, bienvenidos. Estamos aprendiendo, ¿sí? Yo no conozco a ningún niño que haya nacido corriendo o que ya haya nacido sabiendo las tablas de multiplicar. Todos nacemos y empezamos a tratar de caminar dando tumbos, cayéndonos, levantándonos. Bueno, en la vida cristiana también es así. Es un proceso, pero también depende mucho de nosotros colaborar con Dios, quien quiere bendecirnos y ayudarnos a madurar para alcanzar esa perfección a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Pero vamos caminando, vamos avanzando, no debemos de desmayar. Lo importante, mi hermano Alberto Galvez dice, yo estoy gateando. Hermano, también lo hicimos nosotros. Te animamos a no salirte del camino. Todos gateamos, todos nos caímos, todos nos levantamos, ¿sí? Y ahí vamos, ahí vamos. Lo importante es no salirse. Lo importante es continuar y permanecer, ¿sí? Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que siempre nos va a levantar y no nos va a dejar tirados. Vamos a continuar adelante y vamos a continuar adelante y vamos a seguir adelante. Alabado. Lo importante es que ya estamos en el camino. Eso es lo más importante. Y ya pertenecemos a la familia de Dios. Gloria a Dios, mi hermano Alberto. Sí, estamos también gozosos por tu vida, como la vida de todos mis hermanos, que ahí vamos creciendo, recibiendo revelación, no desanimándonos, sino siguiendo adelante, hacia adelante, dejando atrás lo que queda atrás y siguiendo hacia adelante, hacia adelante. Entonces, el nuevo nacimiento es el comienzo del camino. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, ¿sí? Capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, y parafraseándolo vamos a decir de esta manera. Hola Cata, ¿cómo estás? Catalina, mi hermana Catalina, un abrazo. Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es, el Señor Jesús, el camino. No es uno de los caminos. Él es el camino. Y hay que andar por ese camino.
ese camino sin salirnos ni a diestra ni a siniestra. Ahí vamos, ánimo, vamos bien, ¿sí? Vamos bien. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesús, y la verdad. Él no tiene la verdad en los bolsillos. Él es la verdad. Él es toda la verdad. Él es la verdad. Todo lo que no se alinea a Él es mentira. Él es la verdad, ¿sí? Y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es la fuente de vida. Alabado sea Dios. Y aquí lo dice con mucha claridad. Nadie, ni uno solo va a ir al Padre si no es a través del Señor Jesús. Porque en el cielo no va a entrar nada inmundo. No. El Señor Jesús, por la voluntad del Padre, vino aquí a la tierra. Dios se hizo hombre. Dios, que la eternidad no lo puede contener, se hizo hombre para venirnos a hablar del Padre Celestial y para hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. El Señor Jesús expresó y expresa la voluntad del Padre aquí en la tierra. Dios es todo amor, Dios Padre es todo amor y toda misericordia, pero es un Padre y quiere nuestro bien. Y como quiere nuestro bien, nos va a corregir y nos va a animar y nos va a abrazar, pero también nos va a corregir porque así como Él es el amor, también es severo, ¿sí? Y como un buen padre, corrige y castiga. Eso no le gusta a nadie escuchar. Bueno, no a nadie, perdónenme. A ustedes sí porque quieren escuchar la verdad. Pero hay algunas personas que llegan a decir, Dios no castiga. Y hemos visto una gran variedad de versículos en la palabra de Dios que dice que Dios castiga al que ama, porque Él es un buen Padre y nos disciplina porque nos ama. ¿Sí? Esa disciplina nos ayuda a caminar derechitos. ¿Sí? Gloria a Dios por esa disciplina, porque eso nos va a ayudar a llegar al cielo. Alabado sea Dios. ¿Sí? Alabado sea Dios, porque Él es un buen Padre. Amén. Él es un buen Padre. Y Él castiga al que ama y corrige al que ama. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces el nuevo nacimiento es el comienzo del camino, de un caminar con Cristo, madurando. En ese caminar vamos madurando por medio de la revelación de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, no se desanimen, ¿sí? Ya estamos todos nosotros en el camino, vamos bien. ¿Es necesario esforzarnos? Sí, para obedecer a Dios, para nuestro bien. Él ya es todo bien. Él no va a ser más bueno de lo que ya es porque Él es toda bondad. Pero nosotros, a medida que vamos obedeciendo la palabra de Dios, vamos comprendiendo el corazón de Dios y además es el camino corto a la bendición. ¿Sí? No debemos torcer la palabra, no debemos tomar vereditas pensando que estamos ayudándole a Dios. Mira, Dios no necesita ni tu ayuda ni la mía. Un ejemplo. ¿Dónde estábamos tú y yo cuando Dios hizo los cielos y la tierra? Así le dijo a Job. Job, ¿dónde estabas cuando tracé el círculo de la tierra? Job, ¿dónde estabas cuando le puse límites al mar? A ver, dime, traemos a cuentas. Amén. Dios lo hizo todo. Lo que debemos de hacer nosotros es colaborar para no limitar a Dios a que nos bendiga más de lo que ya nos ha bendecido, porque Él dice en la Escritura que Él nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén.
Entonces debemos de ser oidor y hacedor de la palabra, si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Siendo oidores y hacedores de la palabra, vamos madurando para alcanzar esa perfección, ¿sí? Esa perfección que Dios quiere que tengamos y que Él va a culminar hasta el día del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, cuando nacimos de nuevo, nacemos como niños. Y vean, vamos a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice así. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 9. Del 1 al 9. Gracias a Dios. Dice así. De manera que yo, hermanos, aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Es como si Dios hablara a la iglesia Palabra de Vida en México y en Valle de Bravo, y cuando cada iglesia local lee la escritura, está hablando a su iglesia local, ¿sí? Muy bien. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto significa que dentro de la familia de Dios, a la cual pertenecemos todos nosotros, hay dos grupos, los carnales y los espirituales. Todos nacemos como carnales, porque todos nacemos como niños. Después vamos dejando lo que es de la carne por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Y después ya entendemos más las cosas del Espíritu. Pero vean lo que dice la Escritura. Dice aquí, dice Pablo, le dice a la iglesia de Corinto: os di a beber leche, pero no se refiere a la leche que viene en el bote, se refiere a la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, ¿sí? Una iglesia carnal es una iglesia muy joven, pero también a veces dentro de la iglesia local hay hermanos más carnales que otros y otros más espirituales que otros, ¿sí? Porque según el crecimiento espiritual de cada quien. Y dice aquí, porque aún sois carnales, dice aún, es decir, no han madurado, aún nacemos como carnales, como niños berrinchudos. Un niño quiere todo para él. Un niño quiere dulces, ¿sí o no? Quiere todos los juguetes para él. Quiere todos los juguetes de la tienda para él. Porque es niño. Porque es niño. Pero a medida que va creciendo, va dejando las cosas de niño. Cuando nosotros llegamos a la familia del Señor, somos niños espirituales, ¿sí? Hacemos uno que otro berrinche, no me saludaron, no me llamaron, en fin, ¿sí? Bueno, pero ahí vamos, todos pasamos por ahí. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no se comportan igual que los hombres naturales que no han nacido de nuevo? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Porque diciendo el uno, es decir, uno de estos hermanitos carnales, nacidos de nuevo, ¿sí? Todos nacimos de nuevo carnalitos. Y poco a poco lo hemos ido dejando. Y ahí vamos. Y dice aquí, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales?
¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Quiénes son ellos dos? Son servidores, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, todas aquellas personas que están sirviendo en la palabra de Dios, somos colaboradores de Dios. Servimos a Dios, colaboramos con Dios, ¿sí? Pero nadie es mayor que otro. Somos colaboradores de Dios. Dice aquí, versículo 6, dice Pablo, yo planté, es decir, Pablo decía, yo planté la primera semilla en el corazón de ese hermano, la primera semilla. Apolos regó, es decir, Apolos siguió llevando el mensaje, discipulando, ¿sí? Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni Pablo ni Apolos dieron el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Entonces, tú y yo crecemos por la voluntad de Dios. Dios nos da el crecimiento. ¿Sí? Gloria al Señor. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. ¿Sí? Va a haber una recompensa. Alabado sea Dios, conforme a su labor, es decir, conforme a lo que haya hecho. Gloria a Cristo Jesús, porque nosotros, es decir, está hablando Pablo, está hablando de sí mismo y de Apolos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, es decir, cada uno de nosotros somos la obra de Dios, ¿sí? Edificio de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros va creciendo por medio de la voluntad de Dios. Todos los que servimos solo somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Alabado sea Dios. Bien, un niño, espiritualmente hablando, requiere de leche espiritual no adulterada, ¿sí? Por medio de la cual empieza a crecer. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así. Desead como niños, ¿sí? Un niño cada 3 horas o cada 4 horas, ¿qué crees? Requiere de su lechita natural, ¿sí? Yo me acuerdo de mis hijos cuando nacieron, cada 3 horas o cada 4 horas empezaban a inquietarse y si no te apurabas, alguno de ellos empezaba a gritar o a llorar porque ya tenía hambre, cada 3 o cada 4 horas. Y aquí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La palabra de Dios es espíritu, es espiritual, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que has nacido de nuevo, si es que pasaste por esa hermosa experiencia del nuevo nacimiento, de la benignidad de Dios. Amén. El que nace de nuevo tiene hambre. El que no ha nacido de nuevo no tiene hambre de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí hay un indicador de quién nació de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Entonces es necesario desear
esa palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual crecemos, ¿sí? Y viene el crecimiento por medio de la palabra y vamos madurando con el tiempo, no mucho tiempo, ¿sí? Vamos madurando para alcanzar esa perfección que Dios espera que alcancemos. En Gálatas capítulo 4, vamos por favor a Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice así, Gálatas 4, 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los que hemos nacido de nuevo somos coherederos con Cristo Jesús de sus riquezas en gloria. Somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces, dice aquí en el capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque es dueño de todo, ¿sí? Sino que está bajo tutores. Un tutor es alguien que se hace cargo de ese niño, ¿sí? Porque su padre no está ahí. En este caso, los tutores pueden ser los pastores, los ancianos de la iglesia, ¿sí? Que cuidan a esos niños recién nacidos, están encargados a estos hermanos para que los cuiden en lo que van creciendo. Es una temporada, ¿sí? Dice, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Quién es un curador? Un curador es una persona que si alguien se cae llega con el botiquín y te pone un curita. No. Un curador es una persona puesta por Dios que vigila al tutor que dejó el papá, que no está ahorita presente físicamente, ¿sí? Cuidando a ese menor, a ese niño espiritual, ¿sí? Un curador vigila lo que hace el tutor, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo Dios lo tiene todo contemplado? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es un tiempo. Después tú también te vas a convertir en un tutor y te vas a hacer cargo de otro grupo de hermanitos que viene creciendo, ¿sí? Según el llamado que Dios te haga. Amén, gloria al Señor, ¿sí? Son llamados que Dios pone, ¿verdad?, en el corazón. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Antes de nacer de nuevo, amados hermanos, cada uno de nosotros éramos esclavos de nuestros pecados y de nuestros delitos. Estábamos esclavizados por medio del pecado, ¿sí? Pero gracias a Dios que de allá nos rescató Dios y salimos de ser esclavos a ser parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Pasamos de ser esclavos, que éramos antes, a ser hijos de Dios. Pero como no hemos madurado, una vez que nacimos de nuevo, todavía no hemos madurado, somos niños en Cristo, ¿sí? Nos comemos todas las cosas como se comen los niños. Un niño chiquito, por ejemplo, tú te acordarás que hay juguetes que dicen que no se den a niños menores de 3 años porque todos se lo meten a la boca, las canicas, todos los juguetes que tienen piezas pequeñas. No es recomendable que los niños pequeños las tengan porque todo se lo meten a la boca para ver a qué sabe. A la boca y a la boca. Pues eso pasa también espiritualmente. Un niño recién nacido va a seguir cualquier corriente,
espiritual. Allá dijeron que se tenía que hacer de esta manera, y acá dijeron que tenía que ser de esta manera, y hay algunos que van para allá y van para acá, y luego están más confundidos, porque todo lo que escuchan, que no siempre son cosas apegadas a la palabra de Dios, se lo comen y lo dan como bueno. Por eso los niños en Cristo están bajo la tutela de un pastor, de un anciano, hasta que vayan madurando y Dios diga, ahora él va a ser también colaborador, ayudando a otros también. ¿Sí? Amén. Y también es importante que sepamos que es un tiempo para que también ellos caminen conforme a su fe, ¿sí? Y ayuden a otros también que vienen detrás. Amén. Muy bien. Nuevamente, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando un niño recién nacido que llegó a la familia de Dios no ha madurado, se comporta como un hombre natural por falta de madurez y por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Todavía no tiene la capacidad de discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Sí? Todavía no tiene la capacidad de discernir. ¿Sí? Entonces se comporta como si fuera del mundo, como si fuera un hombre natural, aunque es hijo de Dios. ¿Sí? Aunque es hijo de Dios. Por eso dice la Escritura, así también nosotros cuando éramos niños, estaba hablando de lo espiritual, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿sí? En envidias, en celos y cosas de estas que era lo que traíamos del mundo. Pero aunque somos hijos de Dios, herederos de Dios, señores también, como dice aquí la Escritura, ¿sí? Coherederos con Cristo Jesús, ¿sí? Por falta de crecimiento espiritual, ¿sí? Al principio nos comportamos como personas del mundo. Eso también nos ayuda, hermanos, a tener paciencia, tener compasión por los que acaban de llegar, para que no seamos tropiezo para ellos. Dios tuvo para cada uno de nosotros mucha tolerancia, mucha paciencia, ¿sí? En lo que íbamos creciendo. Nosotros también como colaboradores de Dios debemos de tener paciencia para los que están llegando a la familia de Dios, ¿sí? Porque ya pasamos por ahí también. Entonces debemos de colaborar con Dios, siendo pacientes, animando, dando una palabra de consuelo, algún apoyo a los que vienen llegando a la familia de Dios, para que no se desanimen y continúen en el camino del Señor. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. ¿Sí? Si te fue bien, bueno, pues ayuda en esa etapa de crecimiento. Si te fue bien, ya sabes lo que tenemos que hacer para que les vaya bien a los que vienen llegando, confortándoles, ayudándoles, animándoles, enseñándoles, teniendo paciencia, orando con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es bueno y todo lo que sembremos un día vamos a cosechar. Bien, en Romanos capítulo 6, versículo 16, Romanos 6, 16, hablando del que está en esclavitud, 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, y aquí lo que la esclavitud se refiere en este tema a la esclavitud del pecado, ¿sí? A eso se refiere. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, si hay algún pecado, ¿sí? Alguna adicción, si hay algo, un mal hábito,
cuando llegamos a la familia de Dios y alguien tiene algo de esto u otras cosas, ¿verdad? Alguien que le gusta tomar lo ajeno, puede ser muchas cosas. Y dice la palabra de Dios aquí que si nos sometemos voluntariamente a esa concupiscencia, que esa debilidad, a ese pecado, nos hacemos esclavos de eso. Pero de eso nos sacó el Señor, ¿sí? Nos sacó el Señor. Y además tenemos que saberlo, que somos hijos de Dios, que somos una nueva generación, una nueva creación de Dios hechos, porque fuimos hechos por Dios. Y el diablo no nos va a engañar de que eso tenías en el mundo, pues también en la familia de Dios lo vas a tener. No, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero tenemos también que saber que nuestra voluntad tiene todo que ver. Todo que ver, ¿sí? Tú no puedes evitar. Es un ejemplo, una ilustración que lo menciono muchas veces. Tú no puedes evitar que una paloma vuele por tu cabeza. No lo puedes evitar. Voló. Un pensamiento llegó. Pero sí puedes evitar que esa paloma se pose en tu cabeza. No la dejas y la asustas y se va. ¿Sí? Así también. Si te llega un pensamiento inadecuado, repréndelo en el nombre del Señor Jesucristo. Y decide a seguir las cosas que son de Dios. Amén. Tu voluntad tiene todo que ver. No, tú ya no te puedes dejar vencer por ninguna situación, porque el que está en ti mayor es. Conocer la palabra de Dios es conocerlo a Él. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Amén. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Amén. Alabado sea Dios. Entonces dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, hay dos tipos de alimento. La leche espiritual para los niños espirituales que acaban de nacer, o el alimento sólido para aquellos que están madurando y que van camino a la perfección. Amén. Muy bien. En Hebreos capítulo 5, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12, Hebreos 5, 12, dice así. ¿Sí? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, es decir, no vamos a estar siendo niños 30 años, 25 años de haber nacido de nuevo, 20 años, 15 años, 10 años. ¿Cuánto tiempo vamos a ser niños espirituales? Un tiempo nada más. Sí, debemos de seguir adelante, continuar en el camino. ¿Sí? Si no, vamos a tener 40 años en el Señor y vamos a andar de chorcitos y de paleta y de globo. ¿Sí? Como dijo una vez el hermano Myers, que bendecimos su vida, dijo, hermano, no se trata de cuánto tiempo pasa usted en la bañera, sino el tiempo que usted se deja limpiar por el Señor. ¿Sí? No son los años lo que nos hace más cristianos o más crecidos, sino lo que le permitimos a Dios que haga en nuestra vida. Amén. Hay personas que acaban de llegar a la familia de Dios y han crecido más por su hambre
y por ese encuentro que tuvieron con Dios, que otros que ahí van dando tumbos y llevan muchos años y no crecen. ¿Sí? Entonces dice aquí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. La palabra rudimento significa aquí los primeros conocimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 40 años en el Señor y todavía con biberones espirituales, todavía con baberos y con gorritos de bebé. ¿Sí? Tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que crecer. ¿Sí? Por el fruto se conoce al árbol. Amén. Y todo aquel, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche. Pero yo tengo 40 años en el Señor, 50 años en el Señor. ¿Pero qué crees? ¿Pero sigues tomando lechita espiritual? ¿No quieres alimento sólido? Entonces, aquel que no quiere alimento sólido, sigue siendo niño en Cristo. Aquel que quiere lechita, linda, tan oportuna, puso un biberón ahí. Ay, linda. Te amamos, linda. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Es decir, aquellos que han madurado saben lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Saben lo que es falso, lo que es verdadero. Son oidores y hacedores de la palabra. No son perfectos, pero van camino a la perfección. A medida que pasa el tiempo y se siguen llenando de la palabra de Dios y llenando de la palabra de Dios, y aún se sientan en la orilla de la silla porque están recibiendo de Dios y disfrutan de la palabra de Dios, están madurando, están creciendo, están listos para servir al Señor, ¿sí? Y son tutores, son curadores, y a Cristo sea la gloria por la vida de todos mis hermanos que están creciendo y madurando y colaboran con la obra de Dios. Alabado sea el Señor, porque todo es para su gloria y para su honra, ¿sí? Pero es necesario ya dejar las cosas de niño y seguir hacia adelante. Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11. Dice así. Primera de Corintios 13:11. Dice así. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Hablaba, pensaba como niño. Juzgaba como niño. Cuando era niño, hablaba, pensaba, juzgaba como niño. Un niño juzga. Piensa como niño. Habla como niño. ¿Por qué? Pues porque es niño. Mas cuando ya fui hombre, dice Pablo, dejé lo que era de niño. Hay hombres, hay mujeres que se siguen comportando como niños espirituales. ¿Sí? Gracias a Dios que todos nosotros seguimos creciendo, madurando,
Por eso estamos en las clases de discipulado, porque estamos creciendo, madurando en la palabra de Dios, discerniendo lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén, todo para la gloria del Señor. Alabado sea Dios. Entonces ya vimos las características de una persona que es niño espiritual. Pero si tú eres niño espiritual porque acabas de llegar, bueno, te animamos, Dios te anima a seguir adelante, a seguir escuchando la palabra de Dios, a recibirla en tu corazón, a ponerla por obra para que vayas madurando, madurando, madurando y el día señalado por Dios estés listo para servir al Señor en la posición que Dios te ponga. Porque en el cuerpo de Cristo, del cual formamos parte todos nosotros, todos debemos de colaborar, unos de una manera y otros de otra, pero todos sirviendo al mismo Dios vivo y verdadero, del cual formamos parte en esta tierra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, vamos entonces ahora a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Y aquí Pablo está haciendo una gran declaración a los de la iglesia de Filipo y dice así: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ¿sí? Pablo era un fariseo, cumplía no toda la ley, porque solo Dios sabe que, y nos los ha expresado, que solamente el Señor Jesús cumplió toda la ley. Pero era una persona que, celosa de su tradición, perseguía a los cristianos. Dios tuvo misericordia de él, tuvo un encuentro con él, y entonces toda esa posición que él tenía la consideraba como basura con tal de alcanzar a Cristo. Y dice aquí: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, nada de eso de lo que fui antes, decía Pablo, tiene valor por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. Vamos a leer del 12. Vamos a leer al versículo 15, del 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pablo dice, con el crecimiento que tenía él, no es que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, Pablo, que escribió más de la mitad de las epístolas, ¿sí?, del Nuevo Testamento, dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. ¿Cómo dijo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos atrás lo que está atrás y seguimos hacia adelante. Pablo anima, inspirado por el Espíritu Santo, a dejar ya las cosas de niños
y seguir hacia adelante al supremo llamamiento, a la madurez, a la perfección en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Debemos de madurar, ¿sí? Debemos de madurar. ¿Cómo andamos de tiempo? Oh, se nos ha acabado, apenas nos quedan 1 minuto o 6 minutos. Bueno, la próxima clase vamos a ver acerca de estos rudimentos que hablan, que ya debemos de dejarlos. No que los vamos a olvidar, porque es la base, no los vamos a olvidar, pero ya no nos vamos a concentrar tanto en eso y vamos a seguir, ¿sí?, hacia esos filetes espirituales, a ese alimento sólido que nos ayuda más a madurar. Amén. Alabado sea Dios. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y gracias a Dios por todos los hermanos que han llegado recientemente a la familia de Dios, por los que están madurando, por los que están creciendo, por todo lo que Dios está haciendo en sus preciosas vidas. Recuerden que Él es el buen alfarero, somos barro en sus manos y Él está haciendo hermosas vasijas con tu vida. Dios es bueno, misericordioso, amén, y Él nos ayuda a seguir adelante en el camino para alcanzar esa madurez hacia la perfección, para prepararnos para la gloria venidera. Alabado sea Dios. Demos gracias entonces al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a crecer, a madurar para alcanzar esa perfección que nos está siendo reservada, Señor, esa perfección, Señor, para alcanzar, Señor, la vida eterna. Bendito Dios, que sabemos que la tenemos, Señor, en el Espíritu, pero que nos está siendo reservada en los cielos. Gracias, Padre, por tu palabra. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón porque viene de ti. La recibimos, Señor, y recibimos la exhortación a seguir creciendo, a seguir discipulándonos, Señor, para ser colaboradores tuyos y ser útiles en el reino de Dios. Gracias te damos por la vida de todos nuestros hermanos, según el crecimiento de cada uno de ellos, Señor. Ayúdalos más y más, y la obra que empezaste, Señor, continúala, Señor. Continúala, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Te damos gracias por la revelación de tu Espíritu Santo, a quien amamos y bendecimos. Te damos gracias por nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, guarda a nuestros hermanos, a tus hijos, Señor, en tu santo y poderoso nombre. Gracias por sus vidas. Protégelos, cúbelos con tu sangre preciosa. Gracias, vivifica toda la palabra que has sembrado en sus corazones. Ayúdanos a comprender los misterios del reino. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, en unos minutitos está con nosotros, como ustedes saben, el pastor Joaquín Recamier, y estamos listos para seguir creciendo en la palabra del Señor. Bendiciones a todos. Olivo, Marieta, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, gracias Vicky, gracias mis hermanitas. Que Dios los bendiga, las bendiga y los bendiga grandemente. Muy, muy buenas noches.